¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cálculo 2, una nueva clase. Estamos en nuestra clase número 5 y yo creo que esta es una de las clases más importantes. ¿Por qué? Por dos aspectos. Rápidamente te cuento. Primer aspecto. Sabes, hasta el día de hoy, hasta este video, todo lo que hemos hecho es cálculo 1 o cálculo de una variable, pero con alguna regla aumentada proveniente de la multiplicidad de variables que hay. Es cálculo 1, pero con, no sé, algunas modificaciones, con algún método adicional, no sé, con alguna consideración que se suma, digamos, ¿no? Listo. Pero estoy hablando, ¿no?, de dominio de definición, estoy hablando de límites, estoy hablando de, sin ir tan lejos, derivadas parciales. Como has visto, es nomás cálculo 1, pero con alguna cierta regla que hay que considerarse, ¿no? Que tiene que considerarse, digo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cosa parece ser, alguien, digamos, perdió el asombro, ¿no? Pero ahora lo recuperamos, puesto que desde ahora empieza a introducirse conceptos a lo mejor nuevos, de hecho nuevos. Vamos a hablar del gradiente, vamos a hablar de los jacobianos, ¿sí? Vamos a hablar de los multiplicadores de Lagrange, o sea, ciertos aspectos que no se han visto en el cálculo de una variable, ¿sí? Creo que nadie vio en el cálculo 1 multiplicadores de Lagrange, ¿no? Creo, bueno. Entonces, al introducirse novedad, esto empieza a complicarse. Y desde ya vamos a introducir novedad con esto que es derivadas de funciones implícitas y la famosa regla de la cadena, pero para funciones de varias variables. Ya vamos a ver, ¿no? Primer aspecto. Segundo aspecto, esto se problematiza, digo, y esta clase es importante porque pasa que, bueno, a diferencia de el gradiente, de los jacobianos o de los multiplicadores de Lagrange, que son temas nuevos, vas a entenderlo, ¿sí? Eso vas a comprenderlo. Yo sé que así va a ser. Pero pasa que justamente este tema, ¿sí? Este tema presenta cierta ambigüedad. O sea, de un típico segundo parcial, siempre hay un tema que es un tanto complicado, un tanto difícil, ¿sí? Y este es el tema, ¿no? Que nos va a hacer padecer un poquito. Vamos a creer que lo entendemos, pero nos vamos a topar con algún problemita que nos va a hacer cambiar de rumbo, ¿sí? Cambiar de rumbo completamente y listo, va a presentarse la duda, ¿sí? Puesto que muchas veces hay ambigüedad, uno no puede interpretar cierto problema y qué nos están pidiendo, cómo es la estructura, cuál es el contexto, cuál es la pregunta, ¿sí? Y demás, ¿no? Por eso que quería hacer esta clase desde cero, no quería poner nada y empezar así desde cero, justamente esta función y listo, y empezar a construir todo. Pero vi que me llevaba 2 horas y no podemos estar 2 horas, ¿no? Así que, bueno, sin más preámbulo, empecemos, ¿ya? Empecemos. Bien, nuestro título es funciones, bueno, derivadas de funciones implícitas y trabajado desde el ángulo, desde el punto de vista de la famosa regla de la cadena. Listo. Ahí. Bien, empezamos con el caso número 1, el inciso A, dice, dada la función. Quisiera que simplemente te concentres en esta parte. Como te digo, cuando he planeado hacer esta clase, solo planeaba darme esta función.
O sea, no pensaba ni darme la pregunta, ni dar nada de esto, nada, nada, nada. ¿Sí? Ningún supuesto, solamente esto. Porque se puede hablar mucho, muchísimo, ¿sabes? ¿Ya? Pero bueno, sigamos. Para empezar a entender algo, ¿sí? Contrapongamos la palabra implícita a la palabra explícita. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, acá te muestro una función explícita. Bueno, mira, me puedes decir, esto es fácil, yo entiendo, pero, ¿sabes? Justamente acá empieza la primera ambigüedad. Y esto, que es algo que hemos visto en el cálculo de una variable, va a ayudar más adelante, con más variables. Porque ahí la cosa, ¿sabes? Se exacerba, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Un poquito de paciencia, ¿ya? ¿Por qué es una función explícita? ¿Quién me podría decir por qué es? Bueno, yo podría decirlo así, ¿no? Porque uno claramente puede reconocer la función, o perdón, la variable dependiente, puesto que está despejada. Por consiguiente, uno reconoce la variable independiente, ¿no? ¿Listo? Así de sencillito, ¿no ve? Ya está. Ese es según mi criterio, ojo, ¿no? Vas a ver libros, diferentes criterios, no pasa nada. Yo estoy explicando desde mi punto de vista. Bien. Está despejado, por tal, logro reconocer la variable dependiente. Y por consiguiente, se observa la variable independiente, que sería x, ¿sí? De la cual depende y. Y es la función explícita. Y, repito, es la función explícita. Ahí está. Ahora, bueno, eso básico, chubis, como dirían por ahí. Pero veamos acá, veamos el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Pregunta para ti. Bueno, es lo mismo, pero le he dado una modificación. Lo he igualado todo a cero, que sería nuestro caso número 1, el inciso A, ¿sí? ¿Ya? La función igualada a cero. Pregunta que te hago a ti, capciosa. ¿Puedes reconocer cuál es la variable dependiente? ¿Y puedes reconocer cuál es la variable independiente? Si me dices sí, me mataste. Bueno, si me dices y no sé ya, qué decir, pero bueno, ya, podemos exacerbarlo, mira, XY. Y vamos, Y a la 20, listo, ya está, ¿no? Ahí, te preguntaría lo mismo. ¿Puedes reconocer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Supuestamente la variable dependiente es la que está despejada y depende, ¿no? Depende de la independiente, valga la redundancia. Pero acá, ¿puede despejar Y? No. Bueno, no sé si eres tan capo para despejar, pero bueno. Creo que más fácil sería despejar X. Y eso tiene, de hecho sería muy difícil, ¿no? ¿Sí? O no sería tan difícil X que Y, digo. Entonces, está difícil. ¿Te das de cuenta? Y esa es la primera ambigüedad. Saber distinguir entre la variable dependiente y la independiente. Bien, pero no nos vamos a quedar acá porque puedo seguir hablando horas y horas. ¿Cuál es el primer supuesto? El primer supuesto es, y ahí te lo voy a poner con colores, ¿sí? El día de hoy vamos a estar muy coloridos. El primer supuesto es decir que justamente voy a pensar que Y es la variable dependiente y X es la independiente, como típicamente me han enseñado. Ok, bueno, sigamos, porque si no nos quedamos y no hacemos nada, ¿no? Porque surge la pregunta filosófica, no, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué X no podría ser la dependiente y Y la independiente, ¿no? Bueno, pero no somos filósofos, así que no nos hacemos tantas preguntas, ¿ya? Ahora bien, si tengo estos dos, digo, ¿qué es lo que me podría pedir en un examen? Bueno, si Y depende de X, derivame Y respecto de X. Notación de derivada parcial, ojo, ¿no? ¿Sí? Bueno, o en cristiano, derivame Y respecto de X. ¿Ahí? ¿Vamos bien? Listo. Puede ser también esa la pregunta. A ver, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace? Desde el enfoque de la regla de la cadena, que es donde le empezamos a poner cierta novedad, ¿ya? Entonces, atento. Mira, como ya tengo estos dos aspectos, digo, f es la función que depende de x y depende de y. Eso es lo que veo acá. Ahora, según este supuesto, y depende de x, ¿sí? Y depende de x. Bien, empezamos a adornar un poquito, si queremos, si no queremos, ahí nomás, pero vamos a adornar ahí, listo. Y vamos a empezar a colocar las flechitas, que es lo más importante. F depende de x, f depende de y depende de x. Bien, listo. Ahora, para derivar, atentos, ¿qué es lo que hago? Agarro la pregunta inicial, no el supuesto, nada, ni esto, ¿no? La pregunta inicial, o digamos, el dato inicial, bueno, ahí, el dato inicial, ¿no? F igual a 0. Ya no copio f de x, y, puesto que ya se está en mi gráfico, ya sé que f depende de x y depende de y. Listo, ¿no? Entonces puedo soslayar esa dependencia. ¿Qué hago? Como me pidió respecto de x, derivo respecto de x, obviamente. Listo. ¿Cómo se deriva? Utilizamos la regla de la cadena. La cuestión es, ¿cuántos caminos tengo para llegar a x? ¿Sí? ¿Cuántas rutas tengo? Pensemos que son rutas, ¿no? Para llegar a x. Tengo dos rutas. Entonces, f respecto de x es la primera ruta. Siguiente ruta, más f respecto de y respecto de x. ¿Listo? ¿Tengo más rutas? No. Si tuviese más rutas, hay que seguir sumando. ¿Ya? Y ahí está, en cadena, ¿no? Bueno. Ok, igual derivada de 0 respecto de x, 0 no más. Ok, 0 no más. Y por arte de magia aparece lo que me estaban pidiendo, y de x. Bueno, no es por arte de magia, pero pasa que, te voy a borrar porque ya no es importante, aparece, siempre va a aparecer así, ¿no? Bien, acá tenemos, listo, la, eh, la pregunta contestada. Y de x, obviamente despejo, ¿no? ¿Sí? Despejo y aparece ese cociente y el signo negativo. Si te das de cuenta, esta expresión solo necesita f. ¿Dónde está f? Es el primer dato. Si lo vemos en un ejemplo, esto sería f. Ojo, eso sería f. ¿Qué tiene que hacer? Derivar respecto de x, parcialmente. Y es constante. Luego lo divides entre la derivada parcial respecto de y, parcial respecto de y, x constante y derivas respecto de y. Lo divides, le pones el menos y asunto acabado. ¿Sí? Asunto acabado. Nada más. Bien, esto es una cuestión del cálculo 1, pero había que decirlo. Ahora, vamos con las ambigüedades, ¿ya? Vamos con las preguntas filosóficas. ¿Por qué no puede ser x la variable dependiente y y la independiente? ¿Puede ser? Es obvio que puede ser. Es obvio que puede ser, sí. ¿Por qué no? Puede ser, ¿no? Es más, pregunta fundamental. ¿Qué pasa si yo le coloco, en vez de x, y, mira, porque en los problemas van a ver, hay variables rarísimas, u y b. Ponte a pensar en u y b. Listo, ahí sí que tengo que elegir yo. ¿Quién va a ser la variable dependiente y quién la independiente? ¿U es la dependiente o B es la dependiente? Y sin ir con ejemplos tan rarísimos, observar las coordenadas polares. R, tita, ¿no? Bueno, a ver, busquemos dónde está ese angulito. Está por algún lado, ahí está. Listo, R y tita. Listo. Ahora sí. Tremendo la pregunta, ¿no? R y tita, digamos, ¿quién de ellos tiene el honor de ser la variable dependiente? ¿Es R o es tita? Como diría un economista, depende. Depende en realidad, ¿sí? Y sí, depende muchas veces. Depende, compañeros. No puedes poner R
R y tita libremente, digamos. Podías hacerlo, pero, podías hacerlo, ¿no? Pero también podrías colocar al revés, ¿no? Bueno, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Entonces, a ver, rápidamente, ¿no? También podrías hacer que tita sea la dependiente variable que va a depender de R. También, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Y la cosa se complica cuando pones U y B. Cuando colocas X y Y todavía uno entiende, ¿no? Dice, ah, bueno, en el cálculo 1 siempre me han dicho que Y es la dependiente, ¿no? Pero bueno, así surge la primera ambigüedad. Repito, ya te estoy mostrando acá, ¿no? Ahora, respuesta. Desmitifiquemos la ambigüedad. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para elegir? Bueno, te basas en la pregunta que te van a dar en el examen. Observa esto. Si en el examen te diesen esto, ahí, si en el examen te dicen esto, solamente esto, observa que tú estás mirando estos dos de acá. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos sería? ¿Sí? Entonces dice acá, el examen te está diciendo, sabes, derivame tita respecto de R. Luego, tita tendría que depender de R, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú elabores, ves que el correcto sería este de acá, ¿no? Y el correcto, pues, sería que tita depende de R. Ahí, ese sería. ¿Te das de cuenta? Repito, te van a dar el dato, no te van a dar esto. Muchas veces no te dan. Si el ingeniero es muy bueno, te lo da. Y hay ingeniero bueno, ¿no? Pero a veces no, ¿ya? Entonces, bien, te dan la pregunta y la pregunta tienes que saberla interpretar, ¿sí? Listo, acá no puede ser esto, sí puede ser esto, ¿no? Tita depende de R, por eso estoy derivando respecto de R. Listo. El arbolito este de acá, este diagrama, va a cambiar, ¿sí? Va a ser un tanto diferente, ¿no? Bueno, F, R tita y tita depende de R. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si esto cambiase, va a tomar, a lo mejor va a ser este de acá, este esquema, digamos, ¿no? Bueno, no quiero ser tan pesado, así que vamos a continuar. Todo esto voy a volver a repetirlo. ¿Bien? Ahí está. Sigamos. Bien, ya para los demás, ¿sabes? No me voy a complicar mucho la vida, así que lo vamos a hacer más simple, más simple. Ahí. Siguiente pregunta, ¿ya? Entonces, yo quiero que te concentres justamente en este dato. Solo esto te daría un examen, digamos, ahí, ¿no? El supuesto, tú tienes que hacerlo, ¿no? Ahora, yo lo que estoy haciendo es suponer que de las tres variables, elijo a z como la variable dependiente. Por consiguiente, x y y son las independientes. ¿Ok? Ahora suman las variables. Pero vamos, ¿por qué has hecho eso? Me van a decir. ¿Por qué no has puesto, no, alguien diría, ¿no? ¿Sí? Bien inteligente, y, digamos. Y que sea la dependiente, ¿sí? Y x y z van a ser las independientes. ¿Por qué no? ¿Puede ser? Sí, como te decía hace rato, puede ser. No hay problema. Frente a ello, vas a la pregunta, ¿sí? Vas a la pregunta que te dé el examen. En este caso, z te está pidiendo esto, ¿no? ¿Sí? Está pidiendo esto, z respecto de x, z respecto de y. Ah, bueno, uno dice entonces, z es la variable dependiente y x y y las independientes. Pero ojo, esto puede cambiar, como ya has visto, ¿no? Puede cambiar. Y más aún si te colocan u, v, w, r, tita, phi, ¿no? Coordenadas, esféricas, podría ser, ¿no? Bueno, aspectos del tercer parcial, ¿no? Bueno, listo. Ok, entendido eso, hagamos las derivaciones y hagamos el enfoque de la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista de la regla de la cadena. A ver, mira, esto es bonito. F
depende de X, depende de Y. Y depende de Z, por supuesto. ¿Sí? Ahora bien, yo descubrí que Z depende de X y Z depende de Y. Si no descubriese eso, igual la cosa empezaría a estar mal. Repito, el que está en verde no te van a dar en el examen muchas veces. Alguna vez sí, alguna vez no. Depende del docente, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Esto es solamente para adornar, ¿ya? Y empezamos a colocar las flechitas, que es lo más importante. F depende de X, depende de Y, depende de Z. Ahí vamos bien, listo. Y Z tiene el honor de depender de dos variables. Listo. Bien, otra vez, parto del dato, no copio a las dependencias porque solo observo. Derivo ahora, ¿respecto de quién? Bueno, como la pregunta dice respecto de X, entonces empiezo primero respecto de X. ¿Sí? Más tarde derivaré respecto de Y. Bien, ¿cuántos caminos tengo para llegar a X? Tengo también dos caminos, uno que es directo y otro que es tránsito por Z, ¿sí? Y llego a X. Primero será f respecto de X, ahí lo ves, más f respecto de Z, Z respecto de X. Entonces, este encadenamiento se lo hace con multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Despeja Z de X y pare de sufrir, ¿no? Eso es todo. Ahí tendrías tu primera conclusión. ¿Listo? Ya está, facilísimo. Lo único que hay que saber es SF. No, ahora no te voy a poner ejemplo, pero ya te imaginarás, ¿no? Es una expresión grande que tenga que ver con X, Y, Z, seno, coseno, bueno, ahí mezclados, lo que tú quieras, igualado a cero, ¿no? Siempre se puede igualar a cero de paso. Listo, fácil. Vamos. Ahora, ¿qué hago? Como quiero responder a la siguiente pregunta, derivo respecto de Y. Lo mismo. ¿Cuántos caminos tengo para llegar a Y? Dos caminitos, ¿sí? F respecto de Y más F respecto de Z, Z respecto de Y, igual a derivada de 0 respecto de Y, 0 nomás. Acá, ojo, despejo Z de Y, a ver, veamos si está bien, este pasa a restar, este pasa a dividir. Ah, perfecto, ahí está bien. Hay un pequeñísimo error, pero nada que no tenga solución. Listo, ahí está. Sencillo, facilísimo. Compliquémonos la vida un poco, ¿ok? Un poco. Porque esto ya queda, creo yo, sencillo, ¿no? Ya, miren. Déjame borrar esto. Chao, por un momento, ¿sí? Y digamos que la pregunta dice, fxx, derivada segunda, ¿sí? Acá inicia la segunda ambigüedad. Espero esté tomando en cuenta, ¿sí? Segunda ambigüedad del día de hoy, bueno. O bueno, de este capítulo en realidad. Bien, ¿cómo haces? A ver, paso a explicar. Entonces, como quiero ya la segunda derivada, digamos que esta es la pregunta, ¿sí? Entonces, ya derivé una vez. Acá está. ¿Qué debo hacer? Agarrar esta expresión y derivarla nuevamente respecto de x. Eso es. Así de sencillito. Listo. Entonces, partimos de acá, pero ahora lo que voy a derivar ya no es este f igual a 0, sino esta expresión. ¿Sí? Esa expresión. ¿Respecto de quién? Respecto de x. ¿No ve? Ahora, ojo, ojo, ojo. También nos pueden pedir la segunda derivada, pero respecto de y. ¿Sí? Entonces acá solo cambiaría respecto de y. Listo, nada más. ¿Ya? Atentos ahí. No podría pedir respecto de z porque z ya es la dependiente. ¿Sí? Atentos ahí, ¿no? Entonces, vamos con lo sencillito. Listo, ahí. A ver, vamos a ver. Esto ya está un poco interesante. Entonces, miren lo que obtenemos. Cuando vaya a derivar esta función, todo esto, en el primer miembro voy a tener z de xx. Listo, fácil, ¿no? En el segundo miembro, ¿qué es lo que voy a tener? Si derivo respecto de x, debo utilizar regla del cociente, ¿no ve?
para derivar. O sea, a ver si logran acordarse, sería derivada del primero, este es el primero, ¿sí? Voy a copiarlo acá, derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí tenemos, menos sería, perfecto, menos el primero no derivo, ¿sí? Ahí, por la derivada del segundo. Entonces le aplicamos al segundo la derivada, ¿no? Esto sería con notaciones ahí bien bonito, listo. Y el segundo al cuadrado, ¿no? El segundo, el denominador al cuadrado. Listo. Ahí está. Facilísimo, sí. Pero, pregunta, esta derivada, ¿cuánto sería? Acá viene una gran equivocación. Uno dice f de x, ahora respecto de x, bueno, eso es f de x, ¿no? Error, bueno, error y error, ¿no? No se hace eso. Mira, si f dependía de x, de y, de z, f de x va también a depender de las mismas tres variables, ¿sí? Esto siempre lo hago con ejemplos, ¿sí? Entonces, esto es necesario, porque acá es una ambigüedad, ¿sí? Entonces, ponte a pensar en un f cualquiera, digamos, ¿no? X, Y, lo que sea, Z más, bueno, en este momento no estoy bien, bueno, para ahí, digamos, ¿no? Hay varias funciones que puedo colocar, pero necesito algo simple. Bueno, eso de ahí, listo. Ahora, vamos, derivemos respecto de X, ¿no? Que es el jueguito que estamos haciendo, ¿no? Listo. Derivamos respecto de X. Entonces, si recordamos, X es ¿qué cosa? X es la variable y Y y Z son constantes. Entonces, ahí quedará YZ más 4X. Uy, gracias a Dios. Bueno, miren, demostramos que F en acá depende de X y de Y y de Z, y acá también depende de X, de Y y de Z, F de X, la primera derivada. Ya que en el camino se eliminen variables, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Al final, en el caso genérico, siempre va a depender de X, de Y y de Z, genéricamente. Lo mismo pasa con F de Z, F de Y, lo que quieras, ¿no ven? ¿Sí? Igual va a pasar, ¿no? Que se elimine alguna variable, igual no pasa nada, genéricamente siempre va a depender de X, de Y y de Z. Entonces, si quieres derivarlo, tienes que hacerte otro esquema de derivación. ¿Ok? Bien, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a prestar este esquema. Voy a colocarlo acá. Y voy a decir que ya está. Acá está mi f de x. El f de x depende de x, de y, de z. Y yo sé que z depende, no me olvido, ¿no? De x y de y. Listo, eso no hay que olvidarse. Listo, ¿no? Entonces, esto no se pone. ¿Qué es lo que pondríamos? Atentos. Bien, derivada del primero. Pero el primero, ¿sí? Si quiero derivarlo respecto de x, debo encontrar las rutas que llegan a x. Entonces, f de x, x. Ese sería el primero, ¿sí? F de x, x. Entonces, observen. Voy a copiar este. Ahí está. Primera ruta, f de x, x más ese f de x pasa por z, ¿sí? F de x, z por z respecto de x. Eso es z respecto de x. Ahí está. ¿Te das de cuenta? Lo mismo, solo que en vez de f, he puesto f de x. Y es lo mismo. Ya está. Lo propio acá. Exactamente lo mismo. No se pone eso. Y digo, ¿no? Bien, menos el primero sin derivar, derivada del segundo. ¿Qué pasa con el segundo?
¿Qué pasa con f de z? Tú tienes que decir, mi f de z, ¿sabes? También depende de x y de y. Entonces, tranquilamente, acá puedes hacer un arbolito para f de z. Ves que hay dos caminitos que llegan a x, entonces aplicas, ¿no? De hecho, va a ser lo mismo. Déjame copiarlo nada más, ¿sí? Solo que va a ser, mira, f de z x, f de z x. Siguiente, f de z z, ¿sí? F de z z, z de x, y listo, para de sufrir. Es todo. Si observas, todo depende de f, ¿sí? F es dato, el primer dato. Solo tienes que derivarlo parcialmente dos veces cruzado xz. Ah, mira, algo interesante, z de x. Esto no era dato, pero z de x ya lo has hallado y es esto. Entonces, lo ultimito que deberías hacer es reemplazarlo. Lo reemplazo y lo reemplazo. Listo. Ahí está. Ahora sí, todo depende indiscutiblemente de f. Y f, como lo ves acá, puede ser esta función, podría ser tranquilamente, no pasa nada, ¿sí? Listo. Espero se haya entendido. La ambigüedad que surge a veces confundiendo y no realizando las reglas de la cadena en este de acá, en este paréntesis. Para esta función, pasa que esa función f de x es idéntica que f, idéntica en dependencias. En dependencias. Listo. Segunda ambigüedad. Sigamos. Terminemos esto. Voy a borrar todo. Ya para casi concluir, vamos con siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajarlo para tener más espacio. Bueno, ahí. Bien. Tranquilamente me hubiese dado una función con 4 variables, ¿sí? Si te has dado cuenta, he empezado con una de 2, fxy, o r v, lo que tú quieras, 2 variables. Ahora con 3, y ahora me hubiese dado con 4, solito así, este de acá, nada más esta ecuación. Sería lo mismo. Te reto a que lo hagas. Es más de lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo. Vas a elegir a uno de los 4 como variable dependiente, por lo que 3 serían variables independientes. Te haces tu diagramita, empiezas a derivar y listo. Facilísimo. ¿Qué pasa con un sistema? Muchas veces nos muestran sistemas en los exámenes. Ahora, algo nuevísimo. Observa. 2 ecuaciones. Entonces, esto implica que va a haber 2 funciones dependientes. 2 funciones dependientes. Si hubiese 3 ecuaciones, 3 funciones dependientes. Hace rato solo veíamos 1, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora ya hay 2. ¿Quiénes son? Bueno, yo te estoy imponiendo u y b como las variables dependientes y las estamos marginando a las x y y decimos que van a ser las, bueno, independientes, digamos, ¿no? Aunque sería al revés, ¿no? Pero bueno, ya, listo. Sigamos, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo eso? Nuevamente, me estoy fijando en la supuesta pregunta que el problema, el ejemplo de examen nos daría. Y como logras ver, u depende de x, perdón, dice, derivame u respecto de x, derivame u respecto de y, derivame b respecto de x, derivame b respecto de y. Entonces, a lo mejor u depende de x y de y, b depende de x y de y. ¿Ok? ¿Puede cambiar esto? Sí, señor, puede cambiar. X, Y. Y U y B, variables independientes. Depende, ya sabes, de la pregunta. Tremendo. Depende de la pregunta. ¿Ya? Esto no te van a dar. En muchos casos no te van a dar. Vuelvo por tercera vez a repetir.
Bien, pues, entonces hagamos ciertas consideraciones. Eso es el dato inicial. Esto es lo que nosotros logramos sacar, ¿sí? Y bien, ahí la pregunta. Voy a hacer exactamente lo mismo. Agarro las funciones. Ya no voy a colocar sus dependencias porque me voy a hacer el esquema de derivación. Vamos con el esquema. F, uy, está chiquita, ¿no? Voy a ponerle un 36, ahí está, F. Vamos a empezar con F. F depende de X, de Y, de U y de B, ¿no? Uy, tremendo. Bueno, no nos alcanza mucho el espacio. Voy a ver, voy a dar esta. Yo creo que ahí. Bueno, ahí, listo. Nos cruzamos un poquito, ¿no? Ya. Y depende de B, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? U depende de X y de Y. Y veo que B también depende de X y de Y. Listo. Ahí está. Acá voy a insertar en ciertas circunferencias. Este grande. Ahí X, Y, U y B. Muchas variables. X, Y, X, Y. Listo. Coloco las rutas, los caminos con otro color. ¿Sí? Ahí está. F depende de X, de Y, de U y de B. U depende de X y de Y. Muchas veces otros coloquen así, mira. B depende de X y de Y también. Hacen eso para ahorrar espacio, ¿sí? Puedes hacerlo. Depende de vos. O si no, hacer otro, ¿no? B depende de X y de Y. Que sería lo mismo, ¿sí? Ahí está. Ahora, ese es el diagramita para F, ¿sí? Las dependencias de F. De G pasa que es lo mismo. Es por eso que voy a agarrar un colorcito, digamos, verde, ¿ya? Y voy a colocar acá abajo G. G, listo, ahí está. Para G también funcionan estas dependencias, ¿ya? Depende de 4 variables y 2 de ellas dependen de A2, X y Y. ¿Listo? Empiezo. Empiezo a derivar mi sistema respecto de X. ¿Ya? El sistema respecto de X. Seguramente voy a hallar los que dependen respecto de X, ¿no? Estos más tarde. Mira, F. Empezamos con F. ¿Cuántos caminos? Un camino, dos caminos, tres caminos. F de X, ya está. F de U, U de X, ya está. F de B, B de X. Tres caminos. Derivada del cero, cero nomás. Para G pasa exactamente lo mismo. G respecto de X, GU, U de X, más G de B, B de X. Tres caminitos. ¿Ya? Listo. Logro hacer un despeje de tal forma de vislumbrar un sistema lineal 2x2 que has trabajado en prefas o en un curso básico o en colegio, ¿no? Donde las variables acá, ¿sí? Serían U de X y B de X, y lo demás puedes considerarlo como constantes. Un sistema lineal, 2x2. Puedes utilizar sustitución, reducción, Kramer. Ahora, estoy utilizando Kramer ahí, ¿no? Kramer, ¿sí? Ojo, UX, B de X, las variables del sistema lineal, ¿sí? Del sistema algebraico, si quieres, ¿no? 2x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas U de X y B de X. Ahora sí. Utilizo Kramer. Bueno, yo sé que ya te das de cuenta. Kramer y Kramer. Y pare de sufrir. Acabamos. U de X, ya está. Y hallamos B de X. ¿Sí? U de X y B de X. Para hallar U de Y y B de Y, hay que hacer lo mismo, pero evidentemente derivando respecto de Y. ¿Sí? Hay que ver los caminitos que nos llevan a Y. Igual van a haber tres caminitos. ¿Sí? Si te das de cuenta va a ser lo mismo,
Pero en lugar de X, ponele, como diría mi amigo el gaucho, Y. ¿Sí? En lugar de X, ponele y listo. Vas a tener U de Y, V de Y, los otros dos. Y con eso habrías acabado. Eso no lo voy a hacer, ¿ya? Eso te lo dejo a ti. Y mostrarte que así se resuelve ya un sistema. Cosa que entra en el examen, sí entra el examen. Novedad, esta es una novedad grande. Dos variables dependientes. ¿Sí? Dos variables dependientes. Atento ahí, ¿no? Porque esta podría ser otra ambigüedad, ¿no? Esta podría ser otra ambigüedad, ¿ya? Pero bueno, ya no quiero complicarte la vida, ¿sí? Así que, a ver. Para terminar, alguien ya resolvió todo esto y se dio de cuenta de que aparecen estructuras reinteresantes, ¿sí? Ahí, nada más. Estructuras reinteresantes que son los jacobianos. Bueno, ¿qué es un jacobiano? Ya rápidamente, porque no quiero alargarme tanto, ¿sí? Es una determinante, ¿ya? Déjame mostrarte un jacobiano. Este de acá, el denominador, ¿sí? Concéntrate en el denominador. Voy a ponerlo ahí, de esta manera, listo. Ahí. Concéntrate en ese jacobiano. Mira, dice jacobiano de las funciones fg y ahí abajo v, ¿sí? fg, v, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se desarrolla? Es una determinante 2 por 2, f de u, f de b en la primera fila, g de u, g de b en la segunda fila. Nada más. Eso es todo. Así se trabaja un jacobiano. Vamos una vez más. Voy a hacerlo acá arriba, ¿sí? Concéntrate en ese. Primera fila, f de x, f de b, f de x, f de b. G de x, g de b, segunda fila. ¿Listo? Así se desarrolla un jacobiano. Cuando veas, ya sabes que es una determinante 2 por 2. Si hubiese f, g y h, x, b y w, ya sería 3 por 3, ¿no? Bueno, pero usualmente se ve 2 por 2, ¿ya? Más adelante, claro, vamos a ver 3 por 3. ¿Qué más? Bien, pasa que muchas veces en los exámenes no da tiempo a hacer todo este análisis, ¿sí? Un sistema algebraico, Kramer ya, ¿no? En el examen, en un examen ya podéis utilizar estas formulitas, todas estas de acá. Mira, ¿no? Para hallar, por ejemplo, U de Y, ya existe una fórmula. Espero que te lo memorices. Para hallar B de X ya existe una fórmula. Para hallar B de Y ya existe una fórmula. ¿Sí? Todos con negativo. Ya puedes observar de dónde sale el negativo. De la columna, bueno, de cualquiera de las columnas se factoriza el menos, ¿no? En este caso de la columna número 1 se factoriza el menos y ahí aparece el negativo. Mira que esto es igual a esto, puesto que ambos hallan U de X. Ahora, una regla para acordarse los jacobianos. Mira cómo se hace. Lo que te aconsejo es que hagas este sistema. FG arriba siempre, FG, ¿ya? FG arriba siempre. Ahora necesitamos subir un poquito, ahí está. F y G son datos, ¿ya? Estaban más arriba, pero bueno, ahí está. F y G son datos. U y B. U y B son las variables dependientes. Ojo, dependientes. Listo. Ahora, tanto colocas en el numerador como en el denominador. Bien, acá viene la regla mnemotécnica. U respecto de X. Entonces, solo en el numerador cambias. Todo esto es numerador, ojo, todo esto, ¿ya? Ahora, en ahí cambias. U respecto de X, entonces donde ves U, cambias a X. Y eso es todo. El denominador nunca va a cambiar, ¿ya? Entonces, ahí era esto, ¿no? Ahora, voy a hacer lo mismo. Observa, espero memorices esto. Ahora voy a aplicar lo mismo, ¿ya? Acá era X. Listo. Entonces, listo.
FG, V, FG, V. V, variables dependientes. Ahora, ¿quieres derivar respecto de Y? Se cambia en el numerador. Todo esto es numerador. Donde veas U, lo cambias por Y. ¿Listo? Eso es todo. Nada más. Abajo nunca se cambia. Porque el denominador siempre es el mismo, ¿no? En la regla de Kramer, ¿recuerdas, no? ¿Sí? ¿Listo? Mira para esto. B de X. Esto venía de un clásico V, ¿no ve? V, V. Ahora quiero enseñar B de X. Donde veas B, le cambias por X. Ya ya se entiende, ¿no? B de Y. Aquí era B. V, V, ¿no? Donde vemos B, le cambio Y. Esa sería una regla mnemotécnica que por ahí descubierto. Bueno, ¿sí? Sigamos, ¿no? Y siempre con menos. Ojo, nunca te olvides, siempre con menos. ¿Ya? Denominador, todos son igualitos. ¿Listo? Última propiedad para cesar. Pasa que el jacobiano de x, y, v es igual a 1 sobre el jacobiano de v, x, y. Bueno, una propiedad que quizá no vamos a utilizar en este segundo parcial, y sí a lo mejor en las integrales dobles o triples, pero por si acaso te lo hago mención. Por si acaso. Y bien, hasta acá, compañero, ¿no? Ha sido tremendo, pero he tratado de hacer el mayor esfuerzo, ¿no? Y mostrarte algunas ambigüedades. Ya en los ejemplos, en los problemas, te voy a mostrar más ambigüedades, más cosas relativas que a veces confunden y hacen que esto sea difícil. Pero no es difícil, es fácil, ¿sí? Con toda esta base que te di, bien teórica, ¿sí? Yo sé que es bien teórica, incluso me daría flojera a mí mismo repasar estos conceptos teóricos bien genéricos, ¿no? Pero ya en un momento van a venir los ejemplos con las funciones, digamos, más bajados, digamos, ¿no? A un entendimiento, digamos, no sé, más puntual, ¿sí? O sea, digo, ¿no? Ya, a ver, seno, a ver, ¿qué es esto, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Es seno, logaritmo, polinómico, ¿no? Lo mismo acá. ¿Qué es esto? Bueno, ahí es X más Y más Z, listo, nada, ¿no? ¿Sí? Como digamos. Ahí está, este puede ser, bien. Sí, a eso me refiero, algo más puntual. Ya lo vamos a ver en ejemplos, pero en realidad esto es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Incluso en un ejemplo, para cerrar con broche de oro, ¿no? Puede que te pongan H, y H depende de X sobre Y, tremendo, coma, Z. Listo. Nos cagaron. Bueno, pero así, te digo así, ¿no? ¿Cómo, digamos, no? O sea, claro, en el ejemplo está todo bonito hasta acá, está bonito hasta acá, polinomios, pero te ponen eso, listo. Y esto es F, te dice, ¿no? Ahora sí, derivame y encontrarme Z de Y. Y uno se vuelve loco diciendo, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a hacer, no? Pero dan eso, dan esto, sí. Lo dan tranquilamente. Y pueden seguir jugándose aquí, ¿no? Pueden poner más cosas, ¿sí? Pueden poner muchas más cosas. De hecho, se juegan muy, muy interesantemente. Le ponen, no sé, digamos, o sea, X, digamos, no sé, me invento y ahí uno, listo, está. Y no te dicen, y nunca te van a decir cómo es H, cómo es su estructura, digamos, ¿no? ¿Sí? Y así entran los exámenes, digamos, ¿no? Eso es simple, ¿sí? Es recordar algunas cositas. Quizá esta sea la última ambigüedad, y esto lo vamos a ver en problemas la siguiente clase, ¿ya? Ok, entonces, bien, el día de hoy no vamos a tener problemas propuestos, pero entiendas, ya la siguiente clase vamos a proponer ciertos ejercicios. Bueno, pues nos vemos, como siempre, en la siguiente sesión. Chao, chao.